Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional que tiene como título García Vaca y Ortega y Gasset. Esta ponencia va a estar a cargo del maestro Julfred Jonathan González Ramírez. Él es máster en lógica y filosofía de la ciencia. Él nos acompaña desde Madrid, España, para para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor y un privilegio contar con la participación del maestro Julfred Jonathan González Ramírez. Puede dar inicio a su presentación, maestro. Bueno, muchísimas gracias al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, bien representado por usted, doctor Daniel Malpartida, quien nos acompaña y quien nos hace siempre el honor de prestarnos este espacio para conversar un poco acerca de como siempre decimos, de una filosofía eh, olvidada y que se está retomando, que es la filosofía de García Vaca, y que siempre, bueno, queremos ir relacionando con otros filósofos y con otros estilos de filosofía, como por ejemplo en el caso que nos trae hoy, que es Ortega y Gasset. Eh, y hacemos, por supuesto, con esto mérito a la filosofía en castellano, que parece que está retomando o está tomando espacio dentro del ámbito filosófico universal, ¿no? Yo antes de decir lo referente a esta comunicación, a esta pequeña reflexión, que no es más que una introducción al pensamiento de la técnica y la relación que tienen Ortega Set y García Vaca, quería felicitar al pueblo peruano por la elección del nuevo sumo pontífice, eh, León XIV. Así que, bueno, vaya mis felicitaciones al pueblo peruano y a Chiclayo, me parece que era obispo, ¿no? Bueno, siendo así, eh, el tema de hoy es justamente una una pequeña reflexión, una relectura acerca de un pequeño trabajo que presenté a la revista de Hispanismo Filosófico, que es una revista muy importante dentro eh, dentro de la filosofía hispanoamericana. Aquí escriben personas y filósofos de mucho prestigio, por lo cual ha sido un honor que me aceptasen esta pequeña comunicación. Esta comunicación es del año 2024, y se titula De la meditación al elogio, una breve introducción a la visión de la técnica en Ortega y Gasset y en García Vaca. Entonces yo me voy a remitir a esto porque ya previamente había yo tratado este tema de la técnica en ambos. ¿Por qué de la meditación al elogio? Porque bien sabemos que la primera eh, gran obra que se escribe sobre la técnica, y esto digamos podemos discutirlo, pero yo creo que está incluso ya bien asentado el hecho de que la primera obra profesional en filosofía que se escribe con un tema principal y dedicado exclusivamente hacia la técnica es eh, Meditación de la técnica, de Ortega y Gasset. Se escribe en 1933 y se hace a propósito, digamos, de la inauguración de los cursos de verano de la Universidad de la República, que se llevaban a cabo en la ciudad de Santander, en el Palacio de la Magdalena. A partir de la inauguración de la Universidad de Verano, llegan y permítanme hacer este pequeño recuento, llegan una cantidad de personas profesionales ilustres en diversos campos, tanto de la medicina como de la química, de la física y de la filosofía, a dar cursos
en Santander a partir del año 33. En estos cursos lo inaugura, ya dije, Ortega y Gasset, pero en el año 36 García Vaca da un curso, uno de los primeros cursos ahí de la Magdalena sobre filosofía de la ciencia. Entonces, hasta en ese punto están relacionados Ortega y Gasset y García Vaca. Eh, este, este, este curso que da Ortega en el año 33 en la Magdalena, luego se publica en un diario argentino y después, bueno, aparece como libro, ¿no? Digamos. Entonces, él escribe Meditación de la Técnica, insisto, que es el primer texto eh, dedicado exclusivamente a la técnica, escrito por un filósofo profesional, como indica Carl Mitchell, que es una importante referencia para el mundo de la filosofía. Entonces, aunado a ello, podemos decir, quienes hablamos castellano, quienes hacemos filosofía en castellano, que la filosofía de la técnica nace justamente en Santander, en la Magdalena, es decir, aquí en España, ¿no? Previo a que quizás antes se había hablado un poco de la técnica, pero insisto, no era exclusivamente sobre ella, ¿no? Nosotros tenemos unos referentes importantes acerca de cuál es la atmósfera de la filosofía de la técnica en, en esas épocas en las que Ortega y García Vaca pues hablan de filosofía de la ciencia, hablan de filosofía de la técnica, y es que en aquel momento parecía colonizada la filosofía por eh, por la experiencia alemana, por la experiencia francesa, por la experiencia anglosajona, y por supuesto, Ortega marca la diferencia eh, con su libro Meditación de la Técnica a partir del año 33. ¿Por qué? Porque previo a él parecen que todas las filosofías que se hacen, o todo reflexión técnica, tecnológica sobre perdón, toda la reflexión que se hace sobre la técnica y la tecnología es una reflexión muy pesimista y en el mejor de los casos claroscura. Por lo tanto, estas dos visiones, tanto la de Ortega como la de García Vaca, lo que vienen es a dar luz justamente a los claroscuros que ya se tenían acerca de la técnica, que además ya augura Ortega en el año 33 que iba a ser un tema principal en la reflexión filosófica de a posteriori de ese año, ¿no? Es decir, ya él tenía la idea de que iba a ser un tema bastante importante porque estaba incidiendo en la vida del ser humano común. Ya la tecnología estaba llegando, digamos, al ciudadano de a pie. Por lo tanto, ya predestinaba el hecho de que iba a cambiar la vida del ser humano. Entonces, eh, también es cierto que hay otros filósofos españoles que han escrito sobre la técnica, como por ejemplo Xirau Padre, que dio un curso también en la Magdalena acerca de la técnica, José Gaos y Eduardo Nicol, ¿no? Son por lo menos tres grandes personajes españoles que han hablado sobre la técnica. Gauss y Nicole, ya yo no sé si lo he dicho antes, pero sí dejo siempre la impronta de que el doctor Antolín Sánchez Cuervo hace un interesantísimo trabajo sobre estos dos personajes y una de las cosas que indica es que la técnica es uno de los pocos puntos, por no decir el único, en el cual ellos pueden darse la mano, en el cual pueden coincidir, aunque es en una posición contraria a la de Ortega, ¿no? Es decir, bajo una visión tecnofóbica, por decirlo de alguna manera, porque veían la técnica como una manera en la cual se perdía la instrumentalidad para convertirse en una ideología. Eh, García Vaca dice en su momento, en una entrevista, que cuando él regresa de Alemania, lee algo de Ortega y Gasset y
dice, me despertó del sueño dogmático religioso. Esto lo traigo a colación porque Beorlegui, cuando cita esta entrevista, lo que quiere decir es que hay una influencia, y está muy clara la influencia que tiene Ortega en el pensamiento garciabaquiano. Es por ello que podemos hacer una relación de ambas visiones, ¿no? Es decir, no estamos tomando dos personajes heterogéneos, todo lo contrario. Un personaje que influenció al otro, aunque, por ejemplo, en sus confesiones, García Vaca nunca hace referencia a este tipo de influencia que tuvo Ortega en su pensamiento, cosa que a mí me parece muy rara. Ahora, ya entrando en materia, ¿qué podemos hablar acerca de la visión de la naturaleza en ambos? Maestro, Porque la maestro, técnica, sí, en eso que usted acaba de afirmar sobre la influencia de Ortega Gasset en el pensamiento, en la obra de García Vaca, lo confirman todos sus estudiosos al día de hoy. Todos los correcto. estudiosos definitivamente confirman. Y esa última etapa en la vida de García Vaca, en relación a la filosofía de la ciencia y la técnica, más aún todavía. Siga usted, maestro. Gracias, doctor. Gracias por participar. Me gusta cuando podemos dialogar así, cuando podemos participar. Eh, y sí, está bastante clara. Lo que parece increíble es que García Vaca, por ejemplo, en sus confesiones habla de muchas influencias, pero nunca dice lo influenciado que estuvo por García Vaca, pese a que había escrito también algunos elogios a la filosofía orteguiana. Y una cosa que le gustaba mucho era esa metáfora orteguiana del hombre como ameba, ¿no? Ese pensamiento amiboide y esa forma que tiene el hombre de parecerse a la ameba, ¿no? Para adaptarse, para absorber las cosas, ¿no? Entonces, eh, para poder hablar de la técnica, digamos, nos vamos a la negativa, que es hablar sobre la naturaleza. ¿Cuál es la visión que tienen estos dos hombres acerca de lo natural, acerca de la naturaleza? Pues bueno, para ambos, lo primero que hay que decir es que la naturaleza es un ente hostil para el ser humano. Esto, por supuesto, le genera mucho escozor, mucho picor a la gente, ¿no? Porque obviamente la naturaleza parece más bien que es nuestra madre, parece que es nuestra amiga, que es algo que nosotros tenemos que cuidar, preservar, conservar, etcétera. Pero en la visión orteguiana y en la visión garcía-vaquiana, la naturaleza no es más que un ente hostil. De hecho, Ortega lo dice muy claro y dice que hombre y mundo son dos entes heterogéneos. Por lo tanto, al ser humano es muy difícil mantenerse en el mundo sin resistirse, e incluso sin atacar, digamos, imponerse ante imponer su ser dentro del ser natural, ¿no? Encajar al ser humano dentro del mundo es muy difícil porque son dos entes heterogéneos, ¿no? Repito. Entonces, como la naturaleza es hostil al ser humano, el ser humano tiene que tomarse la tarea de reformar esa naturaleza, de hacer una reforma. Por lo tanto, se dedica y se tiene que dedicar a la configuración, al diseño y a la implantación de un paisaje artificial, ¿no? Que sería una naturaleza segunda en términos frankfurtianos, ¿no? Entonces, hay una diferencia terminológica en cómo Ortega hace cuando ustedes lean sus textos, porque esto no es más que una invitación a leer sus textos, no nos podemos quedar solamente con estas breves introducciones. Estos no son clases de filosofía, son divagaciones, son unas pequeñas reflexiones que yo hago, en las cuales puedo divagar mucho también, pero lo bueno es que ustedes se remitan a los textos directamente de los autores. Entonces, cuando usted lea a Ortega Gasset va a encontrar que cuando él hace referencia a la naturaleza, cuando hace referencia al paisaje natural, eh,
Él se refiere a la circunstancia o se puede referir con el término mundo. Mientras que García Vaca llama a la naturaleza universo o mundo natural. ¿Por qué? Porque para García Vaca, universo es todo aquello que el hombre no puede controlar. Eso es para García Vaca universo. Y luego construye mundo cuando roba al universo parte de esa naturaleza, ¿no? O llama mundo natural en otros textos para definitivamente diferenciarlo de lo que sería el mundo artificial, ¿no? Que es en el que nosotros convivimos. Lo que pasa es que hay muchos textos en los que ya luego, en vez de decir mundo natural, ya toma la terminología orteguiana de paisaje artificial. ¿Cuál es la coincidencia que tienen en base a la visión de la naturaleza? Que ven al mundo natural, que ven a esta natura como materia prima. ¿Materia prima para qué? Obviamente para la construcción de un paisaje artificial, de un mundo reformado. O en García Vaca, en la terminología sería mundo, ella sería la reforma de la naturaleza simplemente. Entonces, la naturaleza es para ambos aquello con lo que se encuentra de manera originaria. Todo lo que viene después de de la llegada de los primeros hombres y de una naturaleza virgen, ya todo se convierte en un mundo artificial. Maestro, Y hoy, si nos damos cuenta, sí, en la línea que usted va desarrollando, de alguna y otra forma, usted señalaba que en ambos maestros hay que leer sus libros en original, pero también no dejemos de a un lado aquellas tesis, aquellos artículos científicos, aquellos ensayos de sus estudiosos, ¿no? En ambos. Y yo voy a hacer referencia en la línea que usted va desarrollando a un artículo científico del año 2017 sobre Juan David García Vaca de Xavier Jimeno Monfort. En relación a la misma línea que usted desarrolla, García Vaca lee y relee a Ortega y Gasset. Miren, lee y relee a Ortega y Gasset, y en lo que vamos, esta presentación maravillosa que usted va realizando, maestro, y en esa ya lo explicación apunto. de la naturaleza, yo creo que también habría que identificar el manejo de ciertos conceptos, categorías y constructos claves en cada uno de ellos. Porque en Ortega vamos a encontrar, por ejemplo, este constructo como es la sobrenaturaleza y la autofabricación. Correcto. Lo que en el mismo artículo científico que me hago referencia del año 2017, por ejemplo, los constructos ahí a identificar, que usted ya los ha tocado en presentaciones anteriores, transustación y transfinitud. Ve, constructos, categorías, conceptos nucleares claves en cada uno de ellos. Y que al día de hoy, dentro de la filosofía en el mundo hispano, ambos, ambos forman parte del patrimonio intelectual español, latinoamericano, particularmente filosofía hecho en idioma español. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Has dicho algo muy importante, Normal Partida, porque es bueno decirle a quienes nos escuchan que también es verdad que pese a la importancia de dirigirse directamente a los textos de los autores, si uno no tiene una base filosófica
o una formación filosófica como tal, a veces ir directamente al texto parece como que enreda un poco más al lector. Por lo tanto, es bueno ir también a quienes son estudiosos de esos filósofos, quienes hacen alguna introducción al tema, quienes te explican de una manera mucho más afable o menos oscura las ideas de estos pensadores, y así puedes introducirte de una manera mucho más cómoda a la lectura, ¿no? De estos pensadores originales, ¿no? Y por otro lado, has hecho mención a algo que es la autofabricación. Ya vamos a quizás a tomar eh, ese punto, pero sí que tengamos en cuenta que para Ortega y Gasset el ser humano tiene el deber de autofabricarse. Además, es una famosa frase que se ha utilizado mucho ahora en los temas de transhumanismo, ¿no? Y de biomejoramiento humano. Decía entonces que el hombre debe encajar su ser en el mundo. Y para encajar su ser en el mundo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reformar la naturaleza, como hemos dicho. Pero es que no todo el pensamiento de estos dos autores es negativo hacia la naturaleza. Para ellos también es importante que, eh, que la naturaleza oprima, encorsete al ser humano, porque la vida del ser humano se desarrolla en contraposición de hostilidades, de dificultades, pero también de facilidades. Entonces, esta es otra función, digamos, con la que el ser humano se sirve de la propia naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza, tanto para Ortega como para García Vaca, son la base para la transformación. ¿Cómo se puede medir la evolución? ¿Cómo se puede medir la transformación? ¿Cómo se puede medir los adelantos del ser humano, del hombre creativo, del hombre innovador, si no tenemos una base y no tenemos un antes? Entonces, para ello sirve la naturaleza también como un tabulador, por decirlo de cierta forma, ¿no? Entonces, el hombre, dice Ortega, fabrica su propia vida y hace su historia como ser técnico. Aquí hay dos frases importantes, la que ya usted había comentado de la autofabricación del ser humano y de la historia como ser técnico, porque recordemos que otra frase muy sonada de Ortega y Gasset en Meditación de la Técnica es que el hombre no tiene esencia, sino que tiene historia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre se va haciendo, se va autofabricando, y en base a esa autofabricación va generando una historia. Es decir, el hombre no está predestinado para nada. El hombre no está predestinado. El hombre puede tomar diferentes vías según su propio programa vital. Entonces, parte de esa fábrica, de esa autofabricación, se va a venir dando en base al programa vital innovador, o en base a un programa vital conservador, o en base a un programa vital donde lo que importe sea lo espiritual. Entonces, por eso es que él nombra estas categorías, digamos, de hombre: el bodhisattva, el gentleman, el hidalgo, ¿no? Es decir, este tipo de programas vitales espirituales, como los que se tienen en la India, el budismo, etcétera, no generan progreso. ¿Por qué? Porque ellos más bien quieren aislarse de la vida material. Y en base a ello, el progreso técnico pues es nulo. Pero cuando él habla del gentleman, entonces ya está hablando de un tipo de programa vital enfocado hacia el progreso tecnológico, ¿no? Hay otra frase importante en filosofía, en meditación de la técnica, que no se puede pasar por alto cuando él define qué es la técnica. Entonces dice que la técnica es el esfuerzo para el ahorro del esfuerzo. Ese ahorro del esfuerzo nos lleva ¿a qué? A poder conseguir el ocio. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal no está eh, dado
al trabajo. El ser humano busca justamente es ahorrar esfuerzo para poder tener tiempo para el ocio. ¿Y qué es el ocio? Entonces él define que el ocio es aquella parte de la vida en la cual el ser humano se puede dedicar a las cosas verdaderamente humanas, aunque esto suene como un pleonasmo, aunque suene como una redundancia. ¿Qué son las cosas verdaderamente humanas? Pues, por ejemplo, el mando, la organización, el trato social, dedicarse a las ciencias, dedicarse a las artes. Esas son cosas realmente humanas. El trabajo no es humano. De hecho, la etimología de la palabra trabajo viene de tripaliare, que era un instrumento de tortura. Por eso es que quizás psicológicamente para nosotros el hecho de trabajar ya nos genera mucho problema, ¿no? Entonces, eh, Ortega y Gasset decía que el ser humano, o los antiguos, mejor dicho, los latinos, llamaban a dos partes de la vida, dos componentes o complementos de la vida, ocium, en latín, que era esa parte en la cual el ser humano desarrollaba sus capacidades humanas, valga la redundancia, que ya las acabamos de nombrar, y estaba la otra parte, que era la del trabajo. Y esa parte del trabajo era la negación del ocio. Por eso se llamaba nec ocium, que es lo que hoy se conoce como el negocio. Por eso es que decía un profesor de epistemología, mi querido profesor Wilfredo Lanza, decía, es que cuando un pintor usted le dice que le va a pagar para que le haga un trabajo de pintura, una pintura, quizás la musa no baja, porque el arte es el ocio. Y cuando usted lo convierte en un negocio, ya no hay arte. Es decir, ya no baja la musa. Y justamente la técnica lo que hace es, lo que siempre se ha buscado es que nosotros dejemos de lado nuestra vida animal, que es la del trabajo, para conseguir vida humana, ¿no? Vida para dedicarla a otras formas de nuestra existencia. Ya dije, el pensar meditativo, la reflexión, la recreación, etcétera. La técnica actual, la técnica moderna, con todos sus avances, no ha hecho más que transmutar la artesanía, la antigua artesanía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha hecho crear un paisaje artificial como el de hoy, en el cual nosotros no necesitamos 20 horas, no sé, para poder hacer un simple artefacto, ¿no? Entonces, al nosotros podernos dedicar menos tiempo a la fabricación o a la creación de un artefacto, nosotros podemos dedicar a otras partes de la vida que nos van a que hacen que nuestro progreso como seres humanos haya aumentado tanto, es decir, nuestras capacidades intelectuales, ¿no? Y una tarea fundamental en la que ambos coinciden es que el ser humano debe crear y continuar, procurar la creación de ese paisaje artificial o segunda naturaleza en sentido frankfurtiano. Entonces yo voy a dejar para ustedes dos referencias. Meditación de la técnica del año 1933 y Elogio de la técnica, año 1968, de Juan David García Vaca. Ustedes pueden leerlos y sacar vuestras propias conclusiones. Que todo esto es bueno, no todo esto es bueno. Hay autores como por ejemplo Alfredo Marcos, un gran filósofo de la ciencia español, que indica que Meditación de la técnica es un libro hasta cierto punto obsoleto, un libro que se ha quedado en un paradigma muy antropocentrista. ¿Por qué? Porque Ortega en ese momento veía la naturaleza, ya, como dije antes, como un ente hostil, pero no solamente eso, todas las formas en las cuales él se refiere
a la naturaleza es con la intención de ir en contra de la naturaleza. Y eso es lo que para Alfredo Marco le quita neutralidad, por decirlo de alguna forma, o le quita vigencia, importancia a ese pensamiento tan antropocentrista orteguiano. Pero es que no solamente cabe esa acusación a Ortega, también le cabe la misma acusación a García Vaca, porque sabemos que García Vaca es un caballo sin frenos, sin riendas, ante el desarrollo técnico y tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos tienden a la creación y a la innovación. Y ven, creo que esto ya lo he explicado antes, en el caso de García Vaca, tiene una fe tan infinita en la técnica que piensa que los propios problemas de la técnica pueden ser solventados con la misma técnica o a través de mayor desarrollo tecnológico. Por lo tanto, pues, digamos, el hombre queda un poco a merced del desarrollo técnico. ¿Qué pasa? Que García Vaca a esta acusación puede anteponer el hecho o puede contraponer el hecho de que el ser humano tiene una naturaleza demoníaca que es la tendencia a la transfinitud. Por lo tanto, la técnica siempre, los avances técnicos tecnológicos siempre van a estar a la par y bajo el control del ser humano. Pero bueno, ya estas conclusiones las pueden sacar nuestros oyentes, nuestros espectadores, quienes nos están acompañando y quienes me acompañan y tienen el honor de escuchar. Maestro, maestro, Ujú. algo muy importante que no debemos dejar de pasar en esta presentación maravillosa de usted es que antes, antes Ujú. de Juan David García Vaca y antes de José Ortega y Gasset, algo había dado España para el mundo, que es su literatura y su poesía, con la generación de Unamuno y esos Correcto. grandes monstruos que van a acompañarle a esa generación, que quede bien claro la literatura y la poesía. Sobre el tema, sobre el tópico, ¿qué dice García Vaca? En su opinión, el pueblo español no ha sabido nunca hacer filosofía al más puro estilo alemán, es decir, sistemático. De ahí que tanto Ortega y Gasset y tanto Juan David García Vaca hacen un sistema filosófico ambos. Y más allá de las perspectivas, de los enfoques, de los desarrollos que han tenido ambos una preocupación por la filosofía de la técnica y han advertido en sus escritos y en sus publicaciones algo que el mundo lo está viviendo al día de hoy. En eso debemos quedar claros su capacidad, su previsión, su adelanto, su anticipación a lo que podríamos decir esa técnica científica, esa técnica contemporánea y a todo lo que lleva mirando lo que es la inteligencia artificial y sus aplicaciones en los diferentes quehaceres de la actividad humana. Es correcto. En esta misma Fíjate línea, que, terminar, para Ortega, en esa relación de hombre y técnica, el hombre era un animal técnico. Y para Juan David García Vaca, el hombre era un animal tecnificante. Cedo la palabra a usted, maestro. pues gracias, doctor. Sabes que aprecio mucho tus comentarios y eso nos enriquece esta conversación. Pues esto es una conversación de dos amigos. Esto no hay ninguna pretensión de un experto, primeramente como no lo soy, hablando sobre un tema. Y a mí me gusta más cuando es así conversacional porque yo de repente puedo divagar cuando me quedo solo, ¿no? Mira, tengo aquí en la mano, perdonadme, Elogio de la técnica, Elogio de la técnica de Juan David García Vaca. Este libro
repito, fue escrito en 1968, en los años de exilio de García Vaca, estando en Caracas, ¿no? Y García Vaca abre este libro con una de las sentencias de Ortega y Gasset en Meditación de la Técnica. Por lo tanto, esta obra obviamente está influenciada por el pensamiento orteguiano también, queda claro. Y dice, abro comillas, uno de los temas que en los próximos años se va a debatir con mayor brío es el del sentido, ventajas, daños y límites de la técnica. Esto lo dice Ortega y Gasset en el año 33. En el año 33, cuando pocos se habían dedicado al estudio filosófico exclusivamente en una obra sobre la técnica. Pese a que también es cierto, y esto lo traigo yo aquí en el artículo de la meditación al elogio, que indican Jaime Salas y José María Tencia, ya en algunos escritos como Meditaciones del Quijote, 1914, estamos hablando de Ortega. ¿Qué es la filosofía? 1929. Pidiendo un Goethe desde dentro, 1932. En torno a Galileo, 1933. Y la rebelión de las masas, 1927. Ortega hacía referencia a su inquietud sobre la técnica, aunque no será, ya dice él, y le hemos repetido, hasta meditación de la técnica, donde lo haga de manera central. Entonces, claramente, de hecho, ya existían, no sé si estoy repitiendo algo, ya existían algunas obras como El hombre y la técnica de Oswald Spengler y Las dos fuentes de la moral y la religión de Henri Bergson, donde se habían hablado temas de la técnica también. No es que están innovando sobre algo que nadie habló, ya se había hablado antes, de hecho ya lo habían tratado antes. Lo interesante, lo innovador de esto es la forma en la cual empieza a tratar el tema. Además que Ortega se tiene una claridad increíble. Usted, aunque usted no tenga una formación filosófica, usted coge meditación de la técnica y lo va a entender. Pero seguramente coge alguno de los libros que se escribieron sobre la técnica de la Escuela de Frankfurt y no va a entender nada. Entonces, y Elogio de la técnica es otro libro donde se habla claramente con un lenguaje bastante accesible para las personas que no están dentro del mundo de la filosofía. Entonces son dos hombres visionarios, han sido dos hombres que sin duda alguna escriben bajo el paradigma de su época. Es decir, hay muchas de estas cosas que hay que matizarlas, hay muchas de estas cosas que ahora hay que compararlas y que hay que criticarlas y que requieren de una crítica seria en base a los paradigmas técnicos tecnológicos contemporáneos, porque ha cambiado la técnica de hoy. Obviamente la inteligencia artificial no se puede comparar con el maquinismo del año 33. Entonces, hay que matizarlas, hay que trabajarlas, hay que renovarlas, pero nos sirven de parámetro, nos sirven de marco conceptual para un tipo de visión sobre una tecnología optimista, filotecnologista y esperanzadora, sobre todo, esperanzadora. Porque no podemos negar que ya nosotros estamos embebidos en un mundo técnico, tecnificado, y que pareciera incluso bastante contradictorio o inútil pensar en una solución como la heideggeriana que nos dice, no, hay que pensar de una forma más meditativa en el decir sí y no a la técnica. Hace poco hubo aquí en España un apagón que duró 6, 10 horas y la gente estaba loca porque no sabía qué hacer. ¿Cómo le decimos que no, que sí, que no a la técnica si nosotros estamos inmersos ya en un mundo ultra tecnificado, de hecho? Entonces, no sé si tienes alguna pregunta, doctor. Yo lo dejo hasta aquí porque ya tenemos además 40 minutos. Sí, y yo lo último que quiero señalar es en la ¿Mm? lectura de meditación de la técnica de Ortega y Gasset, aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nosotros señalamos lo siguiente. Todo esto que estamos viviendo después de ese 22 de noviembre del año 2022 del lanzamiento del ChatGPT versión gratuita 3.0 para el mundo, de ahí para adelante vivimos esta fiesta
entre comillas, fiesta, entre comillas, lo que se dice llamar inteligencia artificial, en las lecturas de meditación de la técnica, cuando él habla de las ciencias físicas, ahí, en esas líneas, Ortega se adelanta sobre el estudio de la electricidad, llevándolo a lo que es la electrónica, llevando hoy en día, las ciencias físicas, él habla a lo que son las arquitecturas de computadoras, a lo que son el aporte de la lógica. No nos olvidemos, García Vaca, el primero de los primeros que enseña lógica formal en España, señores, en España. Correcto. Ya, el aporte entonces de la lógica, ahí en el tema de la lógica binaria, la lógica booleana, y ahora, netamente lo que son ciencias de la computación y dentro de la ciencia de la computación, una disciplina de lo que vendría a ser la inteligencia artificial. ¿Quién es uno de los que anticipa esa visión? Es Ortega y Gasset. Es Ortega y Gasset para su momento, para su contexto, como pensador, como filósofo, como un hombre de una de un sistema filosófico, hablando a nivel de Ortega, en el mismo parangón de un sistema filosófico García Baqueano, él ya adelanta ambas obras, tienen una perspectiva de una visión de futuro que nadie puede negar. Y además, importante, en García Vaca, identificar esta etapa escolástica, esta etapa de la lógica matemática, esta etapa existencialista, esa etapa marxista y de la filosofía de la ciencia y de la filosofía de la técnica. ¿Cuán importante es la vida, la obra y el pensamiento de estos dos titanes en lo que vendría a ser la filosofía hispánica del siglo XX? Cedo la palabra a usted, maestro. Sí, doctor. Estamos hablando de dos personajes no solamente visionarios, sino innovadores. Yo estaba buscando ahora aquí una referencia, porque no recuerdo el año, pero tú acabas de dar un dato interesantísimo, que es el que, por ejemplo, García Vaca fue de los pioneros, y esto lo estaba hablando hace poco con un par de expertos en García Vaca, donde yo les preguntaba, pero es que me parece que García Vaca es realmente el primer filósofo que trae a España la filosofía de la ciencia en cuanto a magisterio, ¿no? Porque aunque Zubiri sabía de estos temas, no los impartía a nivel formal en clases, ¿no? Como clases. Pero García Vaca sí, porque García Vaca, yo estoy casi seguro que inaugura el curso de Filosofía de las Ciencias en la Universidad de Barcelona. Y creo que también lo inaugura en la Universidad de Verano de la República, más adelante en el 36. Y García Vaca, es que creo que fue en el año 33. Perdónenme si no es así, pero está por esos años cuando escribe el primer artículo sobre lógica simbólica y que aparece en la enciclopedia Espasa. Por lo tanto, es uno de los pioneros de la filosofía de las ciencias, de la lógica matemática. De hecho, grandes lógicos ingleses y norteamericanos se basaron en los escritos de lógica simbólica de Juan David García Vaca. En cuanto a la filosofía de la técnica, por supuesto que Ortega es un referente. Es tan referente que el día de hoy los transhumanistas lo usan como una referencia, valga la redundancia, para justificar, digamos, esa plasticidad que tiene el ser humano en cuanto a la fabricación de su propio cuerpo, ¿no? Eh, Hay otros filósofos, yo no quiero dejar pasar esto, que han hablado sobre la técnica. José Gao, por ejemplo, eh, dictó en el 36 un curso que se llamaba Autobiografía Filosófica y la obra de grandes y la obra de, la obra de generaciones españolas, en el cual en la Magdalena
seguramente, esto lo estoy especulando, seguramente trató la parte de la técnica de Ortega y Gasset. Por otro lado, además de que él sí que tiene obra escrita muy original acerca de la supremacía de la técnica, viéndolo desde el punto de vista negativo, hacia eh, el desarrollo humano, ¿no? Negativamente. Joaquín Chirao, ya lo comenté, pero dictó un curso en el 33 en la Magdalena, posterior, en el mismo año que lo dicta también Ortega, que se llamó Historia de la Técnica hasta el Maquinismo. Yo vi más o menos el pensum, el programa, lo vi en un curso que tuve justamente en la Magdalena hace 2 años y era un tema interesantísimo, interesantísimo. Entonces, esto es una estela, doctor, estamos hablando de una estela de filósofos muy visionarios, una estela de filósofos muy novedosos que empezaron a ver la filosofía desde un punto de vista no solamente muy propio en cuanto al estilo de vida y castellano, español, ¿no? Sino que además no le tiene nada que envidiar a los escritos alemanes o a los escritos franceses. Todo lo contrario. Lo que no tuvieron proyección fue porque no fueron escritos ni en alemán, ni en francés, ni en inglés, pese a que ellos conocían y dominaban esas lenguas, porque García Vaca, por ejemplo, hablaba alemán, hablaba francés, sabía algo de inglés, por supuesto griego y latín, hebreo, Ortega alemán, es decir, estamos hablando de una gente que dominaba suficientemente ciertos idiomas como para escribir en otras lenguas y aún así decidieron escribir en castellano. Voy con esta conclusión y así yo cierro, ya te dejo a ti, a menos que tengas unas preguntas, pues ya las Maestro, contestamos. maestro, Sí. antes que usted concluya, solamente un Ujú. punto de referencia para darle la palabra a usted, maestro. Dígame. Qué curiosidad que en una cátedra que la Universidad Central de Venezuela se preparaba sobre Heidegger, era para Ortega y Gasset, pero en el año 1946, a raíz de esa invitación, quien llega es el maestro Juan David García Vaca a hacerse cargo de esa cátedra. Ortega y Gasset no lo desarrolla la cátedra por cuestiones diversas. Él declina. ¿Y quién asume esa cátedra en la Universidad Central de Venezuela? Nada más, nada menos que el maestro Juan David García Vaca, y que posteriormente también va a ser docente en el Instituto Pedagógico de Venezuela. Ceda usted la Correcto. palabra, maestro. Mira, un dato parecido a ese es muy similar, no sé si será igual, pero cuando García Vaca está en Quito, él recibe una invitación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto fue en el año 41. Estaban invitando a Ortega a inaugurar los cursos de verano de esta universidad, ¿no? De la UNAM. Y resulta que por polémicas políticas, a nivel político, Ortega decide no asistir a la UNAM. Y quien recibe la invitación para sustituir a Ortega y Gasset en ese curso y en esa presentación es nada más y nada menos que Juan David García. Entonces, fíjense el nivel en el que García Vaca ya estaba, porque para secundar a Ortega, que era, digamos, el patriarca de la filosofía en castellano, pues y llaman a García Vaca, imagínense el nivel en el que estaba. Entonces, esto es para unar todas estas cosas que tú, gracias a Dios, y afortunadamente me traes a colación, que me gusta porque enriquece la práctica. Luego de eso, para redondear entonces ya la anécdota, él regresa a Quito, García Vaca, pero le dicen ya estando en México que cuando termine su contrato con la Universidad de Quito, que se vaya a México para que dicte, para que se
para que forme parte del claustro docente. Y ahí dicta asignaturas que van desde el griego antiguo hasta filosofía de la ciencia, ¿no? Que cuenta en sus confesiones que esas clases sobre filosofía de las ciencias se enriquecen mucho basados en una asignatura complementaria sobre teoría de la relatividad generalizada que estaba dando un famoso matemático y físico estadounidense de nombre Birkhoff Jr., ¿no? Y que además él dice que le recordaba mucho sus clases de teoría de la relatividad en Alemania. Cierro ya la anécdota porque si no se nos va de la mano. Cierro y digo, ambos, Ortega y Gasset, me refiero, y García Vaca, coinciden en que la tarea del hombre es extranatural y se remite a la reforma de la naturaleza con el fin de conseguir bienestar. Continúo. La técnica es la única vía que tiene el hombre para construir el paisaje artificial que le permita autofabricarse según su propio deseo, convirtiéndose en creador y nunca más ser criatura ni de Dios ni de la naturaleza. Por lo tanto, entre las ideas de estos filósofos no se ven diferencias importantes ni contradicciones, por lo que se puede decir que en este tema en particular, en la técnica, obviamente, son pensadores que se complementan. Yo te agradezco mucho, doctor Daniel Mar Partida, y al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital por permitirme hablar de este pequeño artículo de la meditación al elogio, una breve introducción a la visión de la técnica en Ortega y Gasset, publicado, que ha salido este año en la revista de Hispanismo Filosófico, en este caso presidida y editada por el doctor Antolín Sánchez Cuervo. Muchas gracias, doctor. Te cedo la palabra. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional que tuvo como título García Vaca y Ortega y Gasset. El maestro ha desarrollado ese artículo que acaba de referenciarnos para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del maestro Julfren Jonathan González Ramírez. Solamente a nuestros seguidores, suscríbanse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, CD abreviado. Seguimos ahí con las presentaciones que va realizando el maestro González. Invitarles a la lectura de los libros originales de estos dos titanes y asimismo de los artículos científicos, de los ensayos, de lo que se publica en diferentes partes del mundo. Solamente podemos hacer grande la filosofía hispanoamericana, grande la filosofía en idioma español, en la medida que seguíamos a estos grandes monstruos que crearon sistemas filosóficos. Gracias totales, maestro. Gracias a ustedes, doctor. Un abrazo y hasta pronto.